niños de la Iglesia Restauración Nueva Vida. En este día vamos a aprender sobre los viajes misioneros de Pablo. Y con nosotros tenemos un invitado muy especial que es nuestro hermanito Alex. Hola. Ok, entonces el día de hoy vamos a aprender más sobre cómo Pablo tuvo 4 de sus viajes misioneros. También hoy vamos a aprender cómo todos somos llamados a predicar el amor de Dios. La clase pasada que yo les di, hablamos de cómo tener un testimonio y de la misma manera predicar sobre el amor de Dios en nuestros corazones. Hoy les voy a enseñar cómo Pablo hizo para ir y predicar por muchas ciudades, para que todos aquellos escucharan la voz de Dios y asimismo siguieran y se abrieran iglesias. De esa misma manera, alguien nos predicó a nosotros y ahora nos estamos congregando en nuestra bella iglesia. Amén. Así que quiero que todos busquen en Hechos capítulo 13. Amén. Les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan buscar su cita bíblica. Vamos a estar leyendo el capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Amén. Y en la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Mananén, al que se había criado junto con Herodes en Tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. En este versículo bíblico estamos escuchando que el Espíritu Santo los escogió a ellos para que ellos fueran y predicaran la palabra de Dios. Si ustedes saben un poquito de quién era Saulo en el pasado, antes de que Dios llegara a su vida, él era un hombre que perseguía a los cristianos y los mataba. Pero cuando Dios se le presentó y en ese momento sus ojos fueron abiertos y él pudo ver lo que en realidad era Jesús, el Espíritu Santo tocó su vida. Así, de esa misma manera, él entregó su vida a Jesús y así él fue después escogido para poder llevar las buenas nuevas del Señor. Entonces dice que la ciudad de Antioquía, sus pobladores que estaban ayunando y orando, ellos fueron y impusieron las manos en Saulo, que después Dios lo bautiza como Pablo. Él es Saulo, el que mataba y perseguía, ahora tenía un nuevo nombre, era una nueva criatura y ahora se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba? Pablo, ok. Entonces vamos a ver cómo él ahí fue llamado misionero. Misionero son aquellos que van alrededor del mundo y llevan las buenas nuevas del Señor para que ellos puedan aprender y escuchar la palabra de Dios. Y como les dije, de esa misma manera, aprender más de lo que Dios ha hecho y el amor de Dios que ha tenido con nosotros. Amén. Entonces, por eso yo les traje este mundo aquí, para que ustedes puedan ver que algún día algunos de ustedes que ahora me están escuchando a mí, estamos aprendiendo sobre Pablo, alguno de ustedes va a poder viajar aquí y ir y predicar la palabra del Señor, porque a eso somos llamados. Algunos, no todos podremos ir tal vez, porque sería sorprendente si todos fuéramos, pero a veces no todos podemos viajar. Entonces, pero también sabemos que nosotros podemos llevarlo a mi vecino, a mi amiguito de la escuela, a mi amiguito que a lo mejor conocí en el parque, ¿verdad?
ok, yo he tenido el privilegio de viajar a otras ciudades y hablar del Señor y almas se han convertido. Entonces de esa manera nosotros tenemos siempre que predicar el amor de Dios a donde quiera que nosotros estemos, para que ellos sean conociendo por nosotros el Dios que nos mandó a predicar la palabra, para que ellos puedan llegar a los pies del Señor, ¿verdad? Ok, ahora ellos fueron, Bernabé y Saulo o Pablo, fueron a la ciudad de Chipre. Ok, ahora vamos a estar leyendo el 13, capítulo 13, versículo 4 al 12. Y dice: A ese entonces, enviados por el Espíritu Santo, decidieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salaria, aún sabían la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llamaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Oh, entonces ellos llegaron ahí a la isla de Chipre. Y después dice: varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Un mago quiso escuchar la palabra de Dios. Imagínense qué sorprendente que él, aunque no le servía al Señor, supo que ellos dos eran varones del Señor. Y dice: deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaban quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces, en esta pequeña historia sobre este mago, la presencia del Espíritu Santo que estaba en Pablo le hizo ver a este mago que la doctrina del Señor era maravillosa. Le hizo ver que en el nombre de Jesús él lo pudo hacer ciego, porque él trastornaba quiere decir que detenía aquello que Jesús quería, o el Señor quería hacer en el pueblo de Chipre. Entonces dice que de ahí ellos se fueron, ellos pasaron por otras ciudades y de ahí regresaron a Antioquía de Siria. Y ahora vamos a leer 14, 26 al 28 y dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo en los discípulos. Entonces, de esta misma manera que Saulo y Bernabé fueron y predicaron a aquellas personas que necesitaban de la palabra de Dios, así también nosotros tenemos que ir y predicar a aquellos que necesitan, y a los que no necesitan y que muchas veces nos rechazan, también a ellos tenemos que predicarles.
Pero ellos hicieron algo muy, muy importante antes de ser llamados a la presencia, perdón, no a la presencia, a predicar la palabra de Dios. Ellos ayunaban y oraban. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón, ¿verdad, Alex? Sí. Tenemos que ayunar y orar y pedirle al Señor que nos dé palabras para poder así hablar a todos aquellos que necesiten escuchar la palabra de Dios. Y de esa misma manera vamos a aprendernos nuestro versículo para memorizar. ¿Tú sabes cuál es? Sí. ¿Cuál es? Es Lucas 9:2. Lucas 9:2. ¿Y qué dice? Y los que envió a predicar el reino de Dios. Y los envió a predicar el reino de Dios. ¿A quiénes envió? A todos nosotros. Entonces tenemos que aprender a hablar de la palabra del Señor. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan el día de hoy. Que no importa lo que esté pasando alrededor, nosotros siempre tenemos que aprender y predicar y hablar de nuestro Dios, porque Él ha hecho cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces de esa manera nosotros predicaremos el nombre de Él y muchas almas van a poder llegar a sus pies, así como Bernabé y Saulo hicieron. De esa misma manera Dios nos llama a nosotros para poder traer más almas a Él. Entonces de esa manera en este día vamos a hacer una manualidad sobre un pasaporte. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño pasaporte donde vamos a poner las diferentes ciudades donde Bernabé y Pablo fueron, pero como que nosotros lo íbamos con ellos también. Entonces al final en un lado yo quiero que piensen de esta manera, que así como yo les enseñé este mundo y les dije que algún día nosotros iremos y predicaremos la palabra del Señor, quiero que un pasaporte así ustedes lo hagan con la idea de que un día tendremos un pasaporte de verdad que nos llevará a predicar la palabra de Dios, ¿verdad, Alex? Sí. Y así de esa misma manera podremos llevar la palabra del Señor. Yo ya hice un pasaporte, ¿verdad? Estuvimos trabajando, Alex y yo, en nuestro pasaporte, donde tiene nuestra información. Miren aquí, claro, no le quise poner una picture mía, pero puse una picture así, y donde dice mi nombre, mi fecha de nacimiento, de dónde soy, y que cuando mi pasaporte misionero fue hecho. Mi pasaporte misionero empezó en septiembre del 2012, cuando yo entregué mi vida al Señor. Fue ahí donde yo fui enviada a predicar la palabra del Señor, porque Él ya había llegado a mi corazón. Entonces ahí fue donde empezó mi viaje misionero. ¿Ok? Y entonces yo quiero que hagamos un pasaporte así, para nuestra manualidad, para que nos recordemos que somos el pasaporte, somos aquella persona, somos ese medio del cual la palabra de Dios llegará a muchos corazones. Así que vamos, hagamos nuestra manualidad. Ok, entonces ahora vamos a hacer nuestra manualidad. Yo les voy a poner los enlaces o los websites donde vamos a poder agarrar el template para poder hacer nuestro pasaporte, y va a ser algo así. Nosotros lo imprimimos en hojas de color, pero ustedes lo pueden hacer en una página normal. Tiene que ser, si lo imprimen o no lo pueden imprimir, solamente va a ser un pequeño libro, y de esa misma manera solo poner su foto, su nombre y todo. Entonces vamos rapidito. También quiero que ustedes agarren, nuestro amiguito Alex ustedes pueden también hacer, imprimir como cosas para signs o cosas así, o stamps, para que puedan
poner en su pasaporte, ya sean como cositas así o stickers, si ustedes tienen stickers en casa, entonces de esa misma manera para poder decorar nuestro pasaporte. ¿Ok? Entonces vamos a recortar rápidamente. Nosotros ya recortamos nuestros stickers. Entonces vamos a necesitar unas tijeras, un glue o resistor. Y de esa misma manera vamos a recortar super quick. Vamos a ir alrededor. Recortar nuestras pages. Y así podemos hacer nuestro pasaporte. ¡Yeah! Y también recordemos, niños, que siempre tenemos que tener en nuestras oraciones a los misioneros, aquellos que van y predican la palabra de Dios y están lejos de su familia. Siempre tengamos en nuestras mentes y en nuestros corazones orar por ellos, para que entonces Dios les pueda dar más sabiduría y ellos puedan encontrar más personas y así de esa misma manera más personas puedan ser salvas. Amén. Ok, mi página ya está lista. Si mírenle, aquí tiene unas pequeñas rayitas. Es ahí donde nosotros vamos a doblar. We're gonna fold it in half, a la mitad, así. Ok. Y después vamos a hacerlo así. Después vamos a doblar en la parte negra, la vamos a doblar again a la mitad. Ok, esta es la parte otra vez. Ok, después vamos a doblar la parte negra otra vez, like this. Y vamos sobre la parte punteada otra vez a que quede de forma de librito. Si ustedes miran y lo abren para acá, dice otra vez places I visit. Ok, alright, ¿ya? Ok, creo que we folded wrong. So ahora, de esta manera, ya Alex lo recortó. Vamos a doblar a la mitad y otra vez a la mitad. Y va a quedar como un librito y dice mi pasaporte. Entonces este que ya pusimos va a ir adentro y aún así va a ser un libro. Ok, so vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar los dos piezas. No le vamos a echar mucho glue though, para que no quede purple everywhere. Hay un glue que no se parece. Ok. Y vamos a ponerlo dentro, justo a la mitad. Doblamos. Y esperamos un poquito para que seque. Y después, como nosotros ya tenemos nuestros snaps recortados y nuestros stickers recortados, pues en lo que esto seca, ustedes pueden recortar sus stickers para poder así tenerlos listos para su pasaporte. Y usar aquí en la basura. Y también tenemos color pencils para que si quieren dibujar algo, cosas así. Como ven, nosotros coloreamos el pequeño mundito. Lo coloreamos para que de esa manera esto se vea más colorido. ¿Ok? Entonces, en ese momento, ya que está así, vamos a escribir nuestro nombre. Aquí vamos a poner nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento. No exactamente tienen que poner su fecha de nacimiento, el lugar donde nacieron y qué día, que su nacionalidad y el date of issue, que es cuando ustedes hicieron su pasaporte y una firma. Y pueden hacer aquí una foto de ustedes si ustedes quieren, o pueden recortar algo como nosotros lo hicimos. Miren, Alex puso un niñito que igual lo buscamos en el internet y así de esa manera solamente lo recortamos. Miren. Ok, so pueden decirle a mami y a papi que les busquen un dibujito y así ustedes pueden poner una fotito así, no tiene que ser su foto. Y su información y
su fecha de nacimiento y su firma. Ok, so vamos a hacer algo como así en nuestro pasaporte. Entonces después vamos al primer lugar donde fue nuestro hermano Pablo, que fue, vamos a poner el primer viaje de Pablo, porque eso fue lo que aprendimos el día de hoy. So, entonces vamos a escribir en el primer cuadrito, primer viaje de Pablo. ¿Y recuerdan a qué ciudad fue? A Chipre. Ok, sí, él fue a Chipre. Entonces vamos a poner en otro cuadrito el nombre de donde primero fue. Y Pablo iba con alguien. ¿Ustedes se acuerdan con quién iba Pablo? Bernabé. Sí, Bernabé iba con él. Entonces vamos a poner el primer viaje de Pablo y Bernabé. Así se escribe. Bernabé. Si a ustedes se les hace un poco difícil escribir en español, pueden decirle a sus papis que les ayuden para poder así escribir mejor, ¿verdad? Entonces ya aquí, yo tengo aquí unos headphones, tengo una maletita, un umbrella, un avión. Entonces vamos a poner stickers con el glue. Oh, fotos. Yeah. Y yo creo que Pablo, bueno, no sé si en aquel tiempo hayan habido cámaras, pero supongamos que habían y ellos tomaron pictures, right? Y entonces vamos a ponerle un stamp, el stamp que siempre que pasas a migración o a lugares donde tú quieres entrar, ellos siempre tienen que sellar tu pasaporte. Entonces, boom, le ponemos su sello también, ¿ok? Y de esa misma manera, se tapó Chipre, bueno, ok. Y después vamos a ir al segundo, ellos visitaron, entonces el mío quedó así, ellos visitaron otros lugares, visitaron a Salamis y Profos, ¿ok? Cuando ellos entraron a Salamis y a Profos, entonces vamos a poner aquí, ¿cómo dijimos que se llamaba? Salamis, no salami, Salamis. Con la comida. Y Pafos, que fueron otras ciudades que ellos visitaron. Entonces de la misma manera, solo es para que ustedes recuerden qué ciudades él visitó, ¿ok? Entonces vamos a poner stickers y le vamos a poner otro sellito, así cute, ¿verdad? Alex está terminando de decorar el suyo, entonces algo así. Y después ellos fueron hacia Asia Menor. Asia Menor. Y ahí mismo ellos fueron y visitaron muchas de las ciudades que estaban ahí para entonces regresar a casa a donde habían sido ungidos. Ok, so de la misma manera vamos a poner el stamp. Yo quiero ver sus pasaportes, quiero ver fotos de sus pasaportes y cómo ustedes los hicieron. Ok. Aquí. Yeah, can I see this? Thank you. Y así hacer nuestro pasaporte juntos. Ok, so ellos fueron a Asia Menor y después de Asia Menor ellos regresaron a Antioquía. So, entonces pasaron a Pisidia y a Pánfila. Ok, so, entonces aquí les dejo cómo se miraba el mío. Ellos regresaron de ahí a Antioquía. Antioquía. Y entonces se llamaba Pisidia y a Pánfila. Con Pánfila. Ok. Y de la misma manera pongamos nuestro stamp. El sello que Dios pone. Supongamos. Ok. Así, entonces ya ellos regresaron a casa. Y algo que dice la Biblia que fue misión cumplida.
Entonces, ellos cumplieron su misión. Y en la parte de atrás, de aquí, bueno, yo pinté el mapita acá, lo decoré un poquito. Y entonces atrás vamos a poner nuestro versículo bíblico. ¿Que cómo era? ¿Cuál era? Era Lucas 9:2. Y los envió a predicar el reino de Dios. Entonces yo escribí mi versículo bíblico atrás y los envió a predicar yo puse más. el reino de Dios. El reino de Dios. Y dice Lucas 9:2. ¿Ok? Y así quedó la parte de atrás de nuestro pasaporte. Yo le puse una llamita porque el Espíritu Santo siempre fue con ellos. Y el fuego y la palabra de Dios siempre llegó al corazón de los que quisieron escuchar la palabra de Dios. Ok, entonces espero que les haya gustado la manualidad. Quiero ver sus fotos y yo les estaré dejando los links donde pueden ustedes encontrar los templates para poder hacer su pasaporte. Espero que se diviertan, síganse cuidando mucho, que el Señor los bendiga, sean obedientes y de la misma manera prediquen la palabra del Señor a toda criatura para que ellos puedan ser salvos en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, los quiero mucho, Bye. cuídense mucho. Bye. Bye.